Buenas tardes. A ver, vamos a ver. El resto no se junta todavía. Listo, no sé hasta que el resto de compañeros ingrese al aula. ¿Alguna duda, alguna inquietud de lo que habíamos desarrollado el día de ayer? Tal vez algo que valga la pena volver a repetir. Habíamos ya visto el concepto del criterio de la primera derivada, ¿no es cierto? Dando ciertas definiciones previas referidas a lo que es los máximos, los mínimos relativos y absolutos, ¿no es cierto? Cómo se los debe de considerar. Una primera instancia de cómo se los puede evaluar, la determinación de los números críticos o los valores críticos que corresponden a valores específicos del dominio, el teorema de Rolle, el teorema del valor medio, un poco van complementando hacia el criterio de la primera derivada, ¿sí? Y bueno, lo que habíamos visto ya dentro de las aplicaciones de la derivada, qué es lo que cómo nosotros podemos utilizar esta interpretación. Y una primera aplicación de la primera derivada es justamente evaluar su signo del valor evaluado, ¿no es cierto? Cuando decíamos que era positiva en un intervalo establecido de análisis, decíamos que la función en ese intervalo es creciente. Y en el caso que la derivada era negativa, ¿no es cierto? En ese intervalo de análisis, decíamos que la función o la gráfica era decreciente. ¿Sí? Bien. Ayer, si me confirman, ayer ya vimos esta parte también para también ya comenzar a aplicar la derivada para la determinación de máximos y mínimos, ¿no es cierto? Ayer habíamos visto bajo qué condiciones yo un valor crítico ya lo puedo analizar y definir qué comportamiento tiene en la función. Y habíamos dicho que justamente la derivada me lo permite hacer ese análisis. Y habíamos visto el día de ayer que cuando la derivada pasa de signo positivo a signo negativo, ¿cierto? Considerando que C es un valor crítico y su derivada vale 0, nosotros decíamos que este valor de C del dominio me permite encontrar un máximo de la función, un máximo relativo. En tanto, para algo muy similar, cuando el signo de la derivada pasaba de negativo a positivo, obviamente, evaluando con la derivada y C es igual a 0, nosotros decíamos que este valor del dominio C me generaba un mínimo relativo. ¿Estamos? Esta es una segunda aplicación de la derivada. La primera es de establecer cuando una función es creciente en un intervalo y la segunda es poder caracterizar a los valores críticos, ¿sí? Obviamente, algo que se debe de cumplir es que al momento de evaluar este valor C en la derivada, esta sea igual a 0. Caso contrario, recuerden que habíamos mencionado, si C no permite la evaluación de la derivada, implicaría que la función no es diferenciable en C. Esto podría generar algún tipo de confusiones si no se cumple esta condición, ¿sí? Mucho cuidado, ya más adelante les había mencionado, de pronto iremos haciendo unos ejercicios en donde se pueden presentar ese tipo de análisis y de saber interpretar de manera adecuada. Preguntas, dudas, no sé, creo que ya hay un buen grupo de compañeros para poder avanzar. Si me confirman, hasta aquí habíamos desarrollado el día de ayer, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? Daniela, Brandon, Sí, Estefanía, ¿no es cierto? profe. Profe. Bien, no sé si hicimos este ejercicio, ya lo desarrollamos tal vez, este de aquí, ¿lo hicimos? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ya, listo, ¿no es cierto? Aquí habíamos visto la aplicación de lo que acabamos de desarrollar. La función, su derivada, aplicamos la condición de igual a 0, me permite encontrar los puntos críticos. Con los puntos críticos yo genero los intervalos, -1, evalúo en 1 porque es un valor crítico, el intervalo 1, 3, evalúo en 3 otro valor crítico y x mayor a 3. Y obviamente aquí voy viendo en dónde hago la evaluación, ¿no es cierto? Valores menores a 1, no me interesa en la función, en realidad me interesa es la derivada. Habíamos visto es positiva, por lo tanto en este intervalo la función es creciente.
Luego pasamos acá, x es igual a 1, me daba este punto sí me interesa porque este par ordenado, porque por ahí tiene que pasar la gráfica. Me dice que es 0, pero todavía no me dice si es máximo o mínimo relativo. Mucho cuidado. En el segundo intervalo que analizamos me dice que la pendiente es negativa. Entonces ahí sí complemento, pasa de pendiente positiva a negativa, con la condición de que este valor de 1 sí cumple que la derivada es 0, por lo tanto aquí tengo un máximo relativo. Seguimos avanzando, x igual a 3, el par ordenado, que por ahí va a pasar la gráfica, ¿no es cierto? El primer punto fue este, 1, 5, el otro que estoy analizando es 3, 1, son los puntos que yo voy a graficar. Aquí de igual manera dice es decreciente, si analizo hasta aquí todavía no puedo dar certeza si es un máximo o un mínimo, mucho cuidado con eso, pero luego decimos de menos pasa a más, ay sí, ya garantizo que aquí se me está presentando un mínimo relativo por el cambio de la derivada. Y obviamente aquí me dice que es creciente lo que ayer habíamos hecho la representación. Crece, decrece, crece en el intervalo. Máximo, y aquí tenemos un mínimo. ¿Estamos? Listo. Bien. Aquí les había colocado algunos ejercicios para que ustedes puedan desarrollar. Yo lo desarrollé el primero, un poquito para ver qué es lo que corresponde realizar. No sé si alguien lo hizo y un poco vamos complementando, ¿no es cierto? Aquí está el ejercicio. Analizando su dominio de la función va de menos a más infinito. Podemos ver que es una función continua. Ojo, no es un polinomio esta representación matemática. Sin embargo, es una función continua, ¿sí? Estamos bien. Ahora, aplico la derivada me da esta relación. Esta es la primera derivada y esto es algo muy importante que hoy día que desarrollaba el ejercicio vale la pena hacer la aclaración. Ojo, esta es la derivada. Si yo quiero derivar, tengo que sacarle de esta relación, ¿sí? ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque a veces se confunde en el desarrollo matemático, sobre todo cuando yo comienzo a aplicar estos criterios o estas relaciones. Por ejemplo, el primer criterio me dice, ¿no es cierto?, que la derivada tiene que ser igual a 0. Aquí está el problema, el desarrollo del problema, ¿sí? Perdón, un ratito, ahí está. Me queda feo. Esto no debería ser aquí. Exactamente. A ver, un ratito, déjenme hago la corrección. Ahí está. ¿Sí? F de X dice que es igual a 0. Estamos aplicando el criterio de la primera derivada. Y ahora lo que yo tengo que resolver es esta relación, igualada a 0. Haciendo la parte algebraica, ¿no es cierto? Este x a la menos 2/3 hace que baje al denominador la variable x elevada a la 2/3. Haciendo toda la parte numérica me queda esta relación. Pero aquí lo que yo tengo que analizar también es el concepto de la diferenciabilidad. Debería de considerar aquí, ¿debido a qué? ¿Qué valor no puede tomar x? 0. 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo aquí estoy excluyendo el 0. Sin embargo, ¿no es cierto? X no puede tomar el valor de 0, pero este se convierte en un valor crítico. Ahora, otro valor crítico sale también de esta relación y es que X, igualándole a 0, porque al fin y al cabo este denominador pasa al otro lado y desaparece, pero sin embargo me va a quedar X más 1 igual a 0, quiere decir que X igual a menos 1 también es un valor crítico, ¿sí? Es decir, un valor crítico es x igual a menos 1 y un valor crítico es de x que es diferente de 0, que lo que provoca es que la función f de x, es decir, esta relación, no sea diferenciable en 0, ¿sí? Eso es lo que yo estoy sacando, esa información. Y toda esta información, ¿no es cierto?, que obtengo aquí, y con el dominio que he sacado acá, genero los intervalos. ¿Cuál va a ser mi primer intervalo? Desde menos infinito hasta menos 1. Aquí debería haber sido menos 1, perdón, hagamos la corrección porque si no después menos 1, ¿no es cierto? Tengo que evaluarle en menos 1 el valor crítico, ¿sí? El otro intervalo va desde menos 1 hasta 0. A ver, híjole, y eso que es miércoles todavía, todavía falta jueves y viernes para ponernos alegres. Ya, menos 1 a 0 es el otro intervalo. Tengo que evaluar en x igual a 0. Y ojo, aquí también
recuerden lo que me decía, no es diferenciable, más si es continua en x igual a 0. Ojo, recordarán estas dos ideas porque eso puede generar una confusión. Y el último intervalo a analizar es de x mayor a 0. Bien, tengo aquí mi tabla. Yo todavía no la he llenado porque quería hacerle conjuntamente con ustedes. Bien, debo de considerar aquí, y vale la pena, perdón, aquí vale ser, voy a ver un ratito. Déjenme ver, quiero traerle la ecuación. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Reigamos mi problema. Control C, pongámosle acá porque necesito esa relación matemática. Ya, aquí está. Aquí está mi problema original. ¿Estamos? Y vale la pena también traer la derivada, porque son las dos relaciones que necesito yo evaluar para darles las interpretaciones. Vale la pena. Coloquémosle aquí. Tengo mi función y su derivada. ¿Estamos? Bien. Listo. Lo que yo decía quería llenar con la tabla con ustedes. X menor a 1, vuelvo a reiterar, aquí no me interesa evaluar. Sí, o sea, en la función en f de x. No me interesa en realidad. ¿Sí? Porque puedo tomar cualquier cantidad. Pero en la derivada sí me interesa. Ahí es donde le doy la interpretación. Por favor, calculemos un valor menor a menos 1. ¿Qué valor van a dar? ¿Quieren dar? Menos 3. Menos 3. Muy bien. Ese menos 3, evalúenle aquí en la derivada. Y denme el signo que me da ese resultado, por favor. Negativo. Negativo. Muy bien, me dice que es negativo. Por lo tanto, yo puedo concluir que en el intervalo menos infinito hasta x menos 1, la función es decreciente. ¿Sí? Es decreciente. Porque la derivada me da valor negativo. Ojo, luego todo esto lo vamos a utilizar para la representación gráfica. Bien, vamos con x igual a menos 1, que es un valor crítico. Muy bien. Con x igual a menos 1, le voy a evaluar en la derivada porque es un punto característico, ¿no es cierto? Es más, esto sí le hace diferenciable. Calculemos en menos 1 en la función original, en f de x. ¿Cuánto me sale con menos 1? 0. ¿Cuánto? 0. 0, no creo que sale 0. Parece que sale menos 3, creo. 0. ¿Cuánto? 0. 0, no puede salir 0. ¿Quién 0, dice? profe. Seguro, en la función estoy diciendo. A ver. 0 sale en f'. Ah, ya, en f de x. Ojo, acabo yo de mencionar que este es un punto de la curva, por lo tanto tengo que evaluar en la curva, en f de x. Ahí sí tengo que evaluar, acabo de decirlo y me están haciendo cálculos que no corresponden. ¿Cuánto sale en f de x del x igual a menos 1? Por favor, no debemos confundir las cosas. Menos 3. Menos 3. Este es un par ordenado que le pertenece y por dónde va a pasar la curva. A mí me interesa conocer ese punto. Yo decía que acá arriba no me interesa porque ¿qué valor voy a dar? Menos 3, menos 5, menos 10. Voy a tener varios pares ordenados. En realidad no me interesa mucho hacer ese cálculo, perder el tiempo de él. Lo que sí me interesa acá arriba era el signo. Bien. Ahora sí, el x igual a menos 1 en la derivada, sí, ahí sí me da 0. Ojo, pero no se confundan, o sea, aprenden a hacer los cálculos de manera adecuada. Listo, vuelvo a reiterar. Aquí lo único que estamos diciendo es que por este par ordenado x menos 1, y menos 3, debe de pasar una recta tangente y paralela al eje x. Todavía yo no sé si es un mínimo o un máximo, cuidado. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado en aventurarse a decir algo que luego me va a generar una mala interpretación. Bien, vamos al intervalo menos 1 y 0. ¿Qué cantidad damos contenida en este intervalo? ¿Qué valor quieren dar? ¿O van a darle? ¿Qué valor le van a dar? Menos 0,5. Menos 0,5. Calculemos, aquí, al igual que en el primer caso, aquí no me interesa el valor de la función, porque yo aquí podría dar cualquier valor, ¿no es cierto? Lo que me interesa es su signo. Ya, evaluemos la derivada
con menos 0,5. Ya, menos 0, gracias, Brandon, menos 0,5. ¿Qué signo me da acá? Positivo. Positivo. Entonces, volviendo un poco hacia atrás, perdón, aquí lo que me está indicando es que en el intervalo menos 1 a 0, la función crece. Y volviendo a lo que decían un poco hacia atrás, aquí yo ya puedo darle una interpretación a este valor crítico. Cambia de la pendiente negativa a la positiva, garantizando que en x igual a menos 1, la derivada vale 0. ¿Esto qué es entonces? Con lo que vimos ayer. ¿Qué vendió? Un mínimo. Un mínimo, correcto. Por lo tanto, yo ya sé que, no sé el valor. Bueno, de hecho sí lo sé porque lo calculé aquí, pero yo ya sé que este es un mínimo de la función. ¿Estamos? Por lo tanto, ya tengo llenado esta parte del cuadro. Sigamos avanzando. En x igual a 0. En x igual a 0. Recuerden lo que habíamos dicho. ¿Cuál es el dominio de la función f de x? ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. Todos los reales, de menos a más infinito. De hecho, la función es continua. Por lo tanto, este valor sí lo tengo que evaluar aquí. ¿Cuánto me sale con x igual a 0? 0. ¿No es cierto? Sin embargo, no puedo calcular la derivada porque habíamos establecido que x, ¿no es cierto?, es un valor crítico que determina que f de x no es diferenciable en ese punto. ¿Estamos? Sin embargo, vamos a recordar, creo, algo que vimos el día de ayer, puede tener una interpretación, ¿sí? Es decir, aquí no se concluye nada. No se concluye en nada porque no me da nada la derivada. Ojo. Y en este caso, sí existe el punto. Ojo, no se confundirá porque ahí puede generarse confusión. Una cosa es que no sea diferenciable y otra cosa que el punto sí exista y sea parte de la curva. Vamos entonces ahora al último intervalo de más 0 hacia más infinito. Démosle un valor. Volvemos a decir lo mismo. Aquí no me interesa ese valor. Sí, lo puedo calcular, no digo que no, pero no me ayuda. En lo personal es pérdida de tiempo. ¿Sí? Bien. Evalúenle en la derivada un valor mayor a 0. ¿Qué valor? ¿Qué valor toma? 2. Ya, no se compliquen la vida. Tomen siempre los más fáciles. El 1. Sí, pero bueno, si ya tomaron el 2, no hay problema. Traten siempre de ir a valores más numéricamente que... Bien, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Si ven, de más pasa por un punto crítico, pero sigue siendo positivo. Por lo tanto, yo digo, esto sigue siendo creciente. Y como en el caso de acá, en la que sí pude determinar un mínimo, acá existiendo un valor crítico, no es que me dice que hay un mínimo, ni máximo, nada por el estilo, ¿sí? Pero obviamente vamos a interpretar la parte gráfica. Bien. Llevemos esta información, ¿no es cierto? Recuerden, es decreciente en x menor a 1. Por lo tanto, voy a colocar aquí los intervalos. Este es mi intervalo. A ver, déjenme ver desde menos 1. A ver. Este es un valor crítico y en 0 es un valor crítico. Son los dos valores críticos que he sacado. Este es mi primer intervalo, mi segundo intervalo y mi tercer intervalo. Y vamos viendo lo que nos decía. Esta es la gráfica en realidad, pero veamos que lo que hemos escrito anteriormente está conectado, o yo debería de haber hecho esto gráficamente. ¿Sí? Perdón. Bien, me dice que en el intervalo de menos infinito hasta menos 1, la función es decreciente. Aquí está esta parte. Me está diciendo que la función en este lado del intervalo decrece. Obviamente, ¿hasta dónde? Hasta aproximarme a 1. ¿Sí? En 1, lo que yo he sacado es que la pendiente vale 0 y geométricamente vendría a ser esta recta que vale 0. ¿Sí? Y a continuación, en el siguiente intervalo, recuerden que la pendiente cambió a positiva. Por lo tanto, en este intervalo
de menos 1 y a 1 me dice que es creciente hasta aquí, ¿no es cierto? Y obviamente me garantiza que este es un mínimo relativo de la función. Que aunque en mi problema puedo apreciar gráficamente que en realidad es un mínimo absoluto. ¿Estamos? Bien, llegamos hasta el 0. En 0, recuerden, creo que en la clase de ayer habíamos dicho lo siguiente. Le voy a volver a escribir la derivada. Le voy a escribir acá la derivada. Es 4/3. El 4/3 le puedo sacar como factor común, ¿no? Y me queda x a la 1/3, si no estoy mal en el problema. Y me queda más 1 sobre x a la 2/3. Esa es la derivada en realidad. El 4/3 le puedo sacar yo como factor común. ¿Sí? Esto es su derivada. Bien. Ya hemos determinado que en x igual a 0 no se puede evaluar la derivada, la función f de x no es diferenciable en x igual a 0, más no le quita el concepto de continuidad, pero hagamos cuenta de que pudiera evaluarle en 0. 1 para 0, ¿qué valor me da numéricamente? ¿O qué representación numérica debería yo de entender? Infinito. Infinito, correcto. Y si mal no recuerdo, yo les decía el día de ayer, voy a regresar hasta acá, creo que era en esta gráfica. Perdón, aquí, en esta no, una más. En esta, justamente es la división para 0. Lo que yo estoy interpretando, suponiendo que la derivada me da más, un valor infinito extremadamente grande, lo que estoy estableciendo es que la pendiente es infinita y la interpretación geométrica de eso es una recta paralela al eje Y o perpendicular al eje X. Y aquí sí se cumple el concepto de tangencia también, muy similar a lo de acá. Por lo tanto, en mi problema se está repitiendo esa condición gráfica, ¿sí? Aquí. Y lo que yo interpretaría es, claro, cuando x y x lo podría evaluar en la derivada, x lo que me estaría trazando es esta recta de pendiente infinita que es tangente a la curva en el par ordenado 0,0. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si se entiende esa parte. Le estoy dando una interpretación nada más. Y cuando le daba el intervalo de 0 a más infinito, se puede apreciar que la pendiente es positiva. Por lo tanto, la gráfica sigue creciendo. ¿Sí? Es un valor crítico, mas no me da, ojo, vuelvo a reiterar, no me da ni máximo ni mínimo. Ya vamos a ver más adelante que este concepto tiene su propia definición. Se conoce de otra forma matemática. ¿Sí? Este es ya un desarrollo de un ejercicio un poquito analizando desde el dominio. Claro está que hay algo más me faltaba complementar, los costes con los ejes, simetría, que es lo que iremos haciendo un poquito más adelante, ya cuando vayamos utilizando o definiendo todas estas herramientas y me conduzcan a una aplicación, todo este conjunto me permita ser utilizado, como dije hace un momento, o ayer creo lo dije, por ejemplo, para la representación gráfica de una función. ¿Sí? Preguntas. No sé si queda claro el ejercicio. ¿Hay alguna duda en el desarrollo, en el análisis y la interpretación de los datos? ¿Sí? Bueno, aquí se aprecia mejor la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica se extiende hacia más infinito, perdón, o sea, la gráfica sigue para acá arriba y aquí también sigue... ¿sí? Se mantiene ese concepto que la gráfica de este lado es decreciente. Claro, viene por acá, llega a un mínimo y el mínimo comienza a ser creciente, creciente, creciente y la gráfica sigue creciendo. ¿Así? Y esa es la representación gráfica. ¿Sí? Consultas, dudas, preguntas. Sería interesante, digo, lo que va quedando un poco medio en vacío, me lo digan para complementar. No sé si hay alguna duda. Profe, Dígame. disculpe, no le entendí muy bien. Cuando es 0, entonces sí existe pendiente.
A ver, no. Lo que yo le decía es, en este caso ya sabemos que no es diferenciable. Lo que yo quiero darles es una interpretación a esa idea de que no es diferenciable. ¿Por qué? Porque la derivada me da un resultado de división para cero. ¿Sí? Ojo, recuerden que eso es lo que habíamos definido. Aquí estaría. A ver, un ratito. Es que esta no es la derivada. Déjenme ver. La derivada es esta de aquí, pero le voy a expresar de otra manera. Justamente le coloqué hace un rato. Lo que yo decía hace un momento, le saco el 4/3, que es factor común, ¿no es cierto? Un poquito me voy a ahorrar esa repetición. Y en realidad, si es que voy viendo, me quedaría x a la 1/3. Más este x por el signo negativo se hace división, ¿no es cierto? Me quedaría 1 sobre x a la que a la 2/3. ¿Sí? Como yo tengo aquí una división para 0, aquí es donde aparece ese valor crítico. ¿Estamos hasta ahí claros, sí o no? Por lo tanto, yo tengo que decir, x no le puedo evaluar en la derivada con el valor de 0. ¿Sí o no? ¿Estamos claros hasta allí? Sí. ¿No es cierto? Pero como no le pueden encontrar la derivada, yo lo digo, este valor, ¿sí? Hace que f de x no sea diferenciable en 0. Esa es la lectura matemática. ¿Estamos? Ahora, lo que yo dije hace un momento, bien, es más, por eso ni siquiera le evalué aquí la derivada. No le evalué la derivada porque yo ya sé que no es diferenciable. ¿Sí? Sin embargo, digo, démosle una interpretación. ¿Qué tal si podríamos hacer la evaluación? Y yo decía, hagamos 1 para 0. Aquí se hace 0. 1 para 0, ¿qué cantidad numérica o qué relación me representaría el 1 para 0? Y alguien ya lo dijo. Si yo divido una cantidad para un valor extremadamente pequeño, no exactamente 0, pero extremadamente pequeño, ¿qué pasa con el resultado? ¿Hacia dónde se va? Hacia infinito. Infinito. Correcto, hacia infinito. Entonces yo debería de entender que aquí yo tengo una pendiente infinita. O sea, le estoy queriendo dar una interpretación. La pendiente, digo, es infinita. Y gráficamente, esa pendiente, cuando es infinita, perdón, a ver, ¿dónde está la gráfica? Acá. Yo debería de entender cuando esa pendiente es infinita, es una recta paralela al eje Y, o lo que dije, perpendicular al eje X, que es exactamente lo mismo lo que estoy mencionando. ¿Sí? Esta es una recta de pendiente infinita. ¿Estamos? De hecho, ese es el concepto que en algún momento había mencionado en las asíntotas también. ¿Sí? Son rectas perpendiculares. Pero aquí yo le estoy dando sentido geométrico con respecto a la gráfica. ¿Por qué en este caso? Porque en 0 la función no es discontinua. Es continua la función. Lo que hemos dicho es que no es diferenciable nada más. Y en este ejercicio lo que se interpretaría es que esta recta perpendicular al eje X en el punto 0,0 es tangente a la curva. Y vuelvo a reiterar, es como el otro caso. Cuando yo tenía la recta, perdón, disculparán, aquí la recta tangente, aquí decíamos que en este caso m es igual a 0. ¿Sí? Aquí también se entiende que hay tangencia. Es tangente en el punto X, Y, no sé, dependiendo de la ecuación. Entonces aquí lo que estoy interpretando es, una cosa es que no sea diferenciable y la función es continua, ¿sí? Porque eso se cumple. Le estoy dando una interpretación, decir de que esta es una recta de pendiente infinito que es tangente a la curva, en este caso en el par ordenado 0,0. No sé, tal vez allí sí le aclara la duda. Sí, profe. Gracias. Sí, ya hecho Jeffers. Bien, preguntas. Vuelvo a reiterar, por favor, es súper importante que estas cosas vayan quedando claras porque más adelante las volveremos a retomar. ¿Sí? Regáleme un segundito. Disculparán. A ver. A ver, ya me perdí.
A ver, previo, este me parece que es la presentación. No, no es esta la presentación. Aquí está. Listo. Lo que yo estaba mencionando es que, por favor, sería interesante de que hagan las consultas en su debido momento, porque esto lo vamos a comenzar ya a utilizar como aplicación. Si es verdad, el criterio de la primera derivada es justamente a algo que vamos a ver a continuación, renglón seguido, que ya es entrar al concepto de la optimización, pero vamos a utilizar exactamente los mismos criterios y los mismos conceptos, ¿sí? Y más adelante volveremos a retomar esta idea. Recuerden que yo creo que también ayer les había mencionado. Sí, aquí estamos utilizando el movimiento del signo de la derivada, de la primera derivada, para establecer si este es un máximo o es un mínimo. Pero más a continuación vamos a ver que hay una forma más directa de establecer si es un máximo o un mínimo, ni siquiera con esta regla. Se vuelve más sencillo, más rápido inclusive. Estamos más directo además. Preguntas. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Estamos claros o no? Bien. Este tercer ejercicio es bastante interesante. Les pediría que lo desarrollen. ¿Sí? Y me cuenten el día de mañana, pero me gustaría que lo hagan, justamente para mañana saber si se entiende o no se entiende. Solamente les voy a dejar indicado qué me representan estas gráficas de aquí. Estas gráficas de aquí me representan las derivadas. No son f de x. Es más, eso es lo que me pide el problema. Encontremos cuál es la gráfica f de x para que me dé como resultado esta gráfica de su derivada. Y aquí está contenida mucha información muy interesante. Quisiera saber para el día de mañana, por favor, que lo desarrollen el día de hoy, ¿no es cierto? Y vayan viendo qué se interpreta. ¿Sí? Y con esta gráfica yo puedo obtener la gráfica de f de x. ¿Sí? Profe, Cuénteme. por ejemplo, ahí en la segunda gráfica parece que hay una asíntota, ¿no? Sí, pero recuerden que es la asíntota de f' de x, no es de f de x. Pero esto tiene una Sí, interpretación. pero entonces significa que no es diferenciable y que en ese mismo punto, sea en cero, tampoco existe la función. No. Lo que puedo concluir es que no sea diferenciable. Hasta ahí estaba bien, que no es diferenciable. Pero no puedo decirle yo más que si en x igual a 0 es continuo. Por eso quiero que hagan el ejercicio. La primera parte estaba correctísima. La información que me está diciendo aquí, que x igual a 0, hace que f de x no sea diferenciable. Pero no me está quitando todavía la característica si eso no es continuo. ¿Sí? Hasta ahí estábamos bien. Por eso digo, quiero que le vean la gráfica. ¿Qué pasa aquí con la derivada? ¿Cuánto vale aquí la derivada en lo que estoy trazando? ¿Cuánto vale aquí la derivada? Vamos a ver. Vale 0, gracias Brando. Vale 0. Lo que me está diciendo que cuando x es igual a 1, ahí yo ya tengo una información súper importante. Su derivada es igual a, su derivada de x igual a menos 1, perdón, aquí en menos 1. Me está diciendo que la derivada vale 0, ¿sí? Yo de aquí voy a extraer toda la información para hacer la representación gráfica de f de x. Es lo que me pide el problema, ¿sí? Igualmente acá es un ejercicio muy interesante que también les invito a que lo desarrollen para el día de mañana, porque me gustaría saber cuáles son los inconvenientes que están encontrando para tratar de hacer una retroalimentación y obviamente complementar si por allí algo se me ha escapado. Eso me va a dar cuenta de que si se está entendiendo lo que estamos desarrollando, ¿sí? Y si veo, puedo detectar estos inconvenientes, hacer rápidamente una retroalimentación. Pero estos ejercicios son bien bonitos, me parecen son bastante interesantes. Aquí no hay ninguna ecuación matemática,
Aquí todo es de conceptual, nada más. Ustedes van a ver que aquí solamente es conceptual. Aquí yo no me está pidiendo cuál es la ecuación matemática. No, no. Saque a partir de la gráfica de la derivada, saque la gráfica de f de x, con todos los datos que están allí. ¿Sí? Preguntas. Sí, por favor, eso, si lo podemos hacer el día de mañana, fuera muy... sería muy bueno para darme cuenta qué partes se están teniendo y qué no, ¿sí? Porfa. Entonces, mañana espero que lo desarrollen y ahí rápidamente, si tuvieran algún inconveniente, hacemos la manera de la retroalimentación lo más inmediato posible, ¿sí? Bien. Avancemos entonces con el siguiente tema, que justamente es el concepto de la optimización de funciones y es algo que ya les he venido mencionando en algunas clases, ¿no es cierto? Es otra de las aplicaciones en donde se utiliza de sobremanera la derivada, ¿sí? De hecho, en la matemática 2, creo que también les había mencionado, ustedes van a volver a retomar todos estos conceptos de la derivada y de la optimización y de los límites cuando vean los modelos de funciones de varias variables, ¿sí? Pero es importante que esta cosa quede, este tema quede bien desarrollado ahora. Bien. La idea de la optimización de funciones o la finalidad de la optimización de funciones es hallar los valores del dominio en donde, ¿sí? Yo puedo establecer lo que hemos definido como extremos relativos o extremos absolutos, que es prácticamente lo que busca la optimización. Es decir, ¿qué parte del dominio o me da un extremo relativo que sea máximo o sea un extremo relativo mínimo? ¿Cuáles son los elementos o los componentes del modelo de optimización? El primer elemento es lo que se conoce como la función objetivo. Es lo que yo quiero analizar, es la función matemática, la cual yo quiero, como había yo mencionado, analizar dos criterios, o maximizar o minimizar. Es decir, o encuentro su máximo absoluto o encuentro su mínimo absoluto. Esa es la finalidad, ¿no es cierto?, de la optimización y para ello se requiere un modelo, una estructura de modelo compuesto de esta primera parte. En la función objetivo es, vuelvo a reiterar, es lo que yo quiero analizar. Es la que yo quiero que de acuerdo a un valor de entrada se me dé el máximo o me dé el mínimo valor. Es decir, los problemas son o lo uno o lo otro. No necesariamente las dos consideraciones. En funciones de varias variables van a encontrar eso. Sí se puede dar esa idea de unas funciones maximizan y otras minimizan. Otro componente fundamental, y esta es la base, yo diría que esta es la base del concepto de optimización, es lo que se conoce como las restricciones. Y la restricción en realidad es el que establece los límites del dominio de una función. Es decir, qué valores la entrada podría tomar para que se cumpla cierta característica. Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo para entender a qué se refiere la restricción. Ya. Una máquina de zapatos. Pongámosle de esta forma, una máquina que hace zapatos. ¿No es cierto? ¿Cuántos zapatos creen que pueda producir? ¿Quién me dice? ¿De quién? ¿Quién me dice? ¿A quién se le ocurre algo? Déjeme ver si estoy con el micrófono abierto. Vaya a ser que esté hablándole. ¿Quién me dice? ¿Qué creen ustedes que debería yo de decir o responder? Las que quiera. ¿Cuántas, Nicole? ¿Cuánto es las que quiera? No sé, 1000. X. Infinitos, vale. Infinitos, vale. Infinitos, X. ¿Conocen una máquina que haga X productos? Porque No. si no se van a sacar la lotería, pues, si conocen una máquina. Justamente, hay que tener presente que una máquina
tiene un límite de producción. A eso quiero llegar. Y eso es la restricción. Un empresario puede decir, yo quiero producir 1000 zapatos o 1000 pares de zapatos a la hora. Pero si la máquina me da 500 y no me va a dar más que 500. ¿Sí? Entonces la restricción justamente cumple esa finalidad. Es limitar ciertas características del dominio. ¿No es cierto? Es como que yo tuviera una bodega en donde almaceno material para mi producción. Por ejemplo, para la cerámica, la arcilla. Mi bodega, donde yo almaceno la arcilla, ¿qué característica geométrica tiene? ¿No es cierto? Va a tener un volumen y va a tener un volumen máximo. Yo en el momento que le llene a mi bodega, por más que tenga 10,000 camiones atrás con material, no la voy a poder llenar. Y ese es un limitante. Esa es una restricción. En los modelos matemáticos son considerados y que me ayudan inclusive a definir qué valores debe de tomar la variable del dominio para hacer o la maximización o la minimización, ¿sí? Quiero que un poco quede claro estos conceptos, porque más adelante también lo van a volver a utilizar en la siguiente matemática, y por algo súper importante. En realidad, la restricción es lo que define el valor que optimiza el modelo matemático, ¿sí? Este es el que determina el valor. Si yo muevo la restricción, mi modelo se mueve, ¿sí? Es decir, esta es una ecuación matemática y la función objetivo es otra ecuación matemática. ¿Que están conectados a través de qué? De esto, de la variable. La que en el concepto de optimización se conoce como la variable de decisión. Bien, este es el contexto matemático. El modelo, como frecuentemente van a encontrar en alguna bibliografía más formal de las matemáticas. Un problema de optimización está compuesto de la función objetivo, cuya finalidad es maximizar o minimizar una función, sujeta a una restricción, que en esencia es una ecuación donde está la variable también, como acabé yo de mencionar, y en la cual está limitada por una constante, ¿sí? En algunos casos o en algunos modelos, esta constante puede ser una desigualdad, pero eso lo verán ustedes en el próximo semestre, ¿sí? Bien, no sé si queda claro, o sea, el concepto es ese. Antes de ir a un ejercicio de tipo geométrico, lo que ya les había mencionado, aquí vamos a ver ya cuestiones geométricas, pero aplicadas a unidades, ya a valores, a modelos un poco ya más aterrizados, en donde se habla de dinero en algunos casos, en otros de dimensiones, etcétera, etcétera. Bien, no sé si queda claro el concepto de lo que busca la optimización y cuáles son sus componentes o elementos. Nicole. Sí. ¿Sí? Bien. Veamos este ejercicio para hacer aplicar la definición de optimización y para que ustedes vean que lo que vamos a utilizar es lo que acabamos de desarrollar en el capítulo, en el numeral anterior. Dice, un fabricante de cajas de cartón quiere elaborar cajas abiertas a partir de trozos rectangulares. Esto es mi material sobre el cual voy a construir las cajas. Con dimensiones 10 por 17 pulgadas. Son las dimensiones de la lámina, del cartón, ¿no es cierto? Para lo cual se debe cortar cuadrados en las esquinas. Creo que todos hemos hecho una caja. Y sabemos, en estas esquinas, esta distancia de aquí tiene que ser igual a la distancia de acá para mantener que sea homogéneo, sea una cajita medio bonita, ¿no es cierto? Lo lógico. La condición es que el cajón abarque el mayor volumen posible. Y lo que me pide el problema es justamente hallar las dimensiones óptimas de la caja para que cumplan esto. ¿Sí? ¿Estamos? Por lo tanto, yo podría, cumpliendo la condición que me dice que los costes sean iguales, es decir, esta distancia igual a la de acá, o sea, tendría que ser algo así.
Más o menos los costes deberían ser así y así. Y yo podría tener infinidad de cajas que abarquen diferentes volúmenes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Todo va a depender de cómo yo haga este corte. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, vamos a las relaciones matemáticas. Porque yo podría coger las tijeras, mi hoja y hago los cortes y voy a arruinar unas 100 hojas porque nunca voy a saber cuál es el óptimo, cuál me va a abarcar la mayor cantidad de volumen. Cada caja, con cada coste diferente, su volumen va a ser diferente. No me abarca el mismo volumen. Ojo. Bien, por lo tanto, en el ejercicio que es de tipo geométrico voy a utilizar las relaciones geométricas y voy a partir de lo básico. El volumen de una caja rectangular. ¿Cuál es el volumen de una caja rectangular? Base por altura. A ver, déjeme ver cómo lo estoy determinando aquí. Base. El ancho le voy a colocar el de acá. Bueno, no importa. Y esto le digo que es mi altura. ¿Sí? ¿Estamos? Así debería estar dimensionada mi caja. Y geométricamente yo sé que el producto de estas tres cantidades me va a dar, ¿qué cosa? El volumen. Aquí es donde yo planteo mi función objetivo. Porque el problema me decía, abarque el mayor volumen posible. A mí me interesa maximizar el volumen de la caja en el momento que lo construya. Muy bien, y a continuación yo voy a tener las siguientes relaciones. La base que está aquí descrita, que vendría a ser vista, esta es la base. ¿Sí? La base dice que yo la puedo escribir, bueno, perdón, le estoy tomando creo la base, el de acá. Bueno, no importa, es solamente cuestión. Déjenme corregir esta parte para que no se me confunda. En realidad, en este problema geométrico no me interesa cuál tome como base o como profundidad. Les comento. Al fin y al cabo me va a dar el mismo resultado. Pero hagamos la corrección un poquito para hacer coincidir con las ecuaciones que están allí. ¿Sí? Y esto digo es A. Es decir, para mí esto es mi ancho. ¿Estamos? Y si ustedes observan cómo construyo este ancho, dice va a ser igual a la distancia de 10 menos los costes que hago en las esquinas, que yo todavía no la he determinado. Y por lo tanto le voy a colocar que es X. Por lo tanto, el ancho de la caja es igual a la distancia del material menos 2X. Y lo mismo sucede con B. B viene a ser la distancia del material menos este X de acá y menos este X de aquí. Esto es la base. Lo de aquí hasta acá me representa la base. ¿Sí? Y puede ser expresada 17 menos 2X. Y obviamente H, que es la altura, recuerden, si nosotros vemos, es el doblez. Por lo tanto, H es el X. ¿Sí? Porque yo cojo este lado de la hoja y le doblo. Cojo este lado de la hoja y le doblo. ¿Cuánto se me convierte en altura? ¿Y cuánto vale esta altura de aquí? Vale X. Con estas tres ecuaciones, haciendo la sustitución en el volumen y haciendo ya la parte matemática, numérica, productos, etcétera, resulta que yo voy a tener el volumen es igual a esta ecuación matemática que queda representada o definida o dependiente del coste X, que justamente es el que yo quiero encontrar. ¿Cuál debe de ser la distancia de ese coste para que me maximice la función? Para que me dé, ¿qué cosa? El mayor volumen posible. ¿Está claro cómo se planteó el problema? En este caso, ¿no es cierto? En este ejercicio geométrico. Brian, no sé. Sí, profe. ¿Estamos claros? Ya me perdí. Aquí está. ¿Sí? ¿Alguna duda? Por lo tanto, yo aquí he formulado una función que depende únicamente de la variable X. ¿De qué varía y qué me representa la variable X? El coste que yo tendría que hacer en la caja para que esto se me cumpla o me dé el máximo volumen. ¿Sí?
Aquí es donde yo debo de resolver el problema. ¿Aplicando qué cosa? La derivada. ¿Sí? ¿Cuánto me quedaría la derivada aquí? A ver, perdón un ratito, le voy a borrar para... ¿Cuál sería la derivada de este problema? ¿Cuál es la derivada? $170 menos 108x más 12x cuadrado. ¿No es cierto? Estoy aplicando todo lo anterior. Y si yo quiero sacar los valores críticos, lo que tengo que hacer es igualarle a 0. Y si ustedes observan, para este caso, lo que yo tengo es una ecuación cuadrática. Y tendría que encontrar un x1 y un x2. En realidad, yo no sé si aquí me van a dar un valor positivo y negativo. Capaz que sí. ¿Qué tengo que hacer con el valor negativo? ¿Qué tengo que hacer con el valor negativo? Omitirle. Desecharle u omitirle, ¿no es cierto? Porque no existen distancias negativas. Por esa razón. Si ven ustedes que aunque aquí no me ha dado ningún intervalo, ¿sí? La lógica me tiene que saber dar a interpretar qué es lo que utilizo. Estos resultados son desde la parte de vista algebraica, o sea, las voy a encontrar siempre. Como dije hace un momento, me va a dar un valor positivo y un valor negativo. Pero es evidente que este valor negativo, si corresponde a la raíz 2, yo lo tengo que descartar porque dentro de mi problema no existen distancias negativas. ¿Estamos? Y vuelvo a reiterar. Aquí no me han dado, hágalo entre el intervalo 10 y 20, nada que ver. ¿Sí? Por lo tanto, una vez que yo ya descarto, creo que va a salir un valor negativo, tomo el valor positivo. Es el valor que yo le voy a poder evaluar en el volumen y este es el que me va a determinar el valor máximo. ¿Sí? Sería cuando se me da el valor máximo de la función. Y de esta manera yo puedo establecer cuando X se hace con este coste, dadas las características geométricas de la caja, perdón, del material, dadas las características geométricas del material, ¿sí? El doblez tiene que ser de tales dimensiones. El X debe de ser de tales dimensiones que estaría ya definido aquí. Y de esa manera yo ya puedo ahora sí con mayor certeza. Voy y tengo mi material de 10 pulgadas y de 17 pulgadas, digo el coste, el valor de X tiene que ser tanto, le dibujo, costo la caja y le armo la caja. Y eso me garantiza que va a ser la caja de mayor volumen. ¿Sí? De hecho, esta es una gráfica. Esta es una gráfica de una función. Solamente para que le vean que inclusive yo puedo analizarle gráficamente. Claro está que la gráfica en algunos problemas no es necesaria. Todo ha sido analítico. Si ustedes observan aquí, yo no hice ninguna representación gráfica. Aquí todo fue numérico. Encontré el X1, el X2 si me sale negativo tengo que desecharle. Por lo tanto, el X1 le evalúo en la función y eso me va a dar las condiciones. ¿Sí? Tal vez el análisis que yo debería de desarrollar es que solamente en la gráfica, ¿cuál es el valor de X que yo podría hacer el coste? ¿Cuál es el valor de X máximo que yo podría hacer el coste? ¿Quién me puede decir? La mitad de aquí dice que es 5 pulgadas. 5. La distancia máxima del coste tiene que ser, es decir, X, y eso yo lo puedo sacar porque hago mi análisis. X debe de estar contenido entre 0 y 5. ¿Por qué 5? Porque si supuestamente le cojo de aquí hasta acá 5, ¿no es cierto?
también voy a coger de aquí hasta acá 5. Por lo tanto, aquí en realidad estaría pasándole en la mitad, costándole en la mitad de la hoja. Y hagan esta idea para poder entender, porque a veces aquí es donde un poquito nos perdemos. Cojan una hoja y divídala en la mitad. Y aunque ustedes no lo crean, se ha generado una caja. Una caja de ancho 0. Eso vendría a ser. ¿Sí? Claro está que en lo que si le doblan la hoja, lo que les digo a la mitad, alguien va a decir, pero no le veo la caja. Sí, hay una caja. Una caja de ancho 0 nada más. Es cuestión de interpretar. Es como si tuviera esto. Así le debería de ver yo. Así. Esta debería ser mi caja. Pero claro está que el limitante de X tendría que ser desde 0 hasta 5. Si yo hago un poco más del coste, si le hago hasta 6 y de acá le quiero costar hasta 6, no se puede. No se puede hacer ese coste. Por eso es que en este caso X debe de pertenecer a un intervalo de 0 a 5. Pero ese es un análisis que yo lo puedo desarrollar. ¿Para qué? Para indicar que este X debería de estar contenido en este intervalo. Porque si este X me sale, voy a poner el caso, ¿qué tal si en mi cálculo me sale 6 y hago este análisis de acá? Algo hice mal. Algo hice mal acá atrás. No tiene sentido porque estoy diciendo, costémosle de aquí para acá. ¿Y cómo le mido desde el otro lado? Si aquí a la caja ya ni siquiera va a tener la forma de caja. ¿Sí? Entonces son cosas que yo puedo ir analizando para ir verificando mi información, que tiene sentido las ecuaciones con la aplicación del fenómeno o en este caso, de este ejercicio geométrico. Preguntas. No sé si queda claro el desarrollo del ejercicio. Sí, profe. Bueno, mañana hemos de ver otro ejercicio también, algunos ejercicios también enfocados a las ciencias económicas, algunas cuestiones que se pueden plantear y donde se aplica también estos conceptos de la derivada. Mañana veremos el teorema de Hospital. Yo creo que mañana estaríamos acabando lo que es la concavidad, que es ya el complemento del criterio de la primera derivada. Con eso en realidad se abarca bastantes cosas y definiciones muy interesantes para el análisis de ciertos problemas. ¿Sí? Listo. Nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde. ¿Estamos? Bien. Cualquier duda, por favor, traten de hacer los ejercicios que les pedí y mañana me comentan cómo les fue y rápidamente hemos de desarrollar al menos uno de esas representaciones gráficas y para seguir con el contenido de la asignatura. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. El día viernes, bueno, ahora creo que se me pasó, no recuerdo por qué no hicimos el reto, pero bueno, este viernes sí hay reto. Se me pasó a mí también por alguna razón. Ya, hecho. Listo, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Nos vemos el día de mañana. Yo también estoy. Gracias, profe. Cuídense, nos vemos, harán los ejercicios, revisarán la materia. Yo ya les subo la materia. Chao. Ya, profe. Chao.